Buenos días, estimado público, internautas, estudiantes y tutores de tesis. En esta oportunidad vamos a explicarles más en detalle cómo plantear el problema de la tesis de grado. Estas son recomendaciones epistemológicas y metodológicas que van unidas, porque generalmente solamente dan recomendaciones metodológicas, pero no podemos obviar la importancia de la epistemología como teoría del conocimiento para la realización de tu tesis de grado. Quienes no me conozcan, soy Evaristo Méndez Quintero, sociólogo, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, docente de pregrado, posgrado, doctorado en las cátedras de Metodología y Epistemología, asesor de tesis y expresidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, seccional Economía de la Universidad del Zulia. Comencemos. Primero vamos a comenzar por las recomendaciones epistemológicas. ¿Cómo entrarle al planteamiento del problema desde el punto de vista epistemológico y nociológico? Hay dos vías, digamos las más puras, digamos, desde el punto de vista del planteamiento original. La vía del racionalista, el planteamiento es una revisión de la bibliografía, revisión de textos, artículos científicos, opiniones de prensa, del problema, y es racionalista porque señala que el origen del conocimiento es la razón, la lógica, el razonamiento argumentativo. Y la vía empirista, el planteamiento es un diagnóstico de la realidad del problema a partir de la observación y de la experiencia del investigador, en el lugar de los acontecimientos o tomando estadísticas disponibles, y señala el empirismo que el origen del conocimiento es la experiencia del investigador y en los datos de la realidad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando vas a plantear el problema no sabes si vas a recurrir a los datos disponibles o vas a los artículos, a los documentos. Entonces, si vas a uno y al otro, es una combinación de racionalismo con empirismo. Hay tesis solamente racionalistas, hay tesis solamente empiristas, pero generalmente ya se acepta pues, que es necesaria esta combinación entre racionalismo y empirismo. La relación de la base epistemológica con los capítulos de las tesis. Cuando uno decide epistemológicamente que acepta el racionalismo o el empirismo o una combinación de ambas, quiere decir que el recorrido de una tesis convencional de los 4 capítulos está presidido por esa decisión que has tomado. Por ello, que el planteamiento y formulación del problema puede ser realizado de manera empírica o racionalista o combinada. Al admitir el marco teórico, se hace desde el punto de vista racionalista porque es el manejo conceptual, comparativo, crítico de las teorías disponibles sobre el tema. El marco metodológico es la construcción de la base empírica de la investigación y el análisis de los resultados puede ser realizado de manera solamente empírica o racionalista o una combinación de ambas. De modo tal que miren cómo la epistemología te sirve. ¿Por qué? Porque cuando estás, por ejemplo, cuando estás analizando los resultados, ahí tienes los datos, pero tienes que aprender a manejar los conceptos y las categorías del marco teórico. O sea, ahí hay una combinación, racionalismo y empirismo. Por eso insisto, pues, de unir, de estar pendiente entre la epistemología y la metodología de la investigación. Mira, para abordar un problema hay 2 métodos. Solamente se van a dedicar a uno los manuales de metodología de la investigación. Y son buenos manuales, como he señalado anteriormente. Vamos a llamar a esta metodología 1, referida a cómo se aborda el problema desde el sujeto investigador. Cómo el investigador va a ordenar toda esa información, cómo le va a entrar, cómo está pensando él. Ahí igualmente, si es racionalista, si es empirista
o acepta la combinación de ambas perspectivas epistemológicas. Lo más común es realizar la tesis en 4 capítulos: planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico, los análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones. Allí pueden surgir el capítulo 5, cuando es una propuesta de planificación o de organización de la realidad, pero esta sería la lógica, la metodología desde el punto de vista del sujeto que esté investigando. Ahora tenemos la metodología 2, referida a cómo se aborda el problema como objeto de investigación. ¿Cómo vas a tratar, pues, esa realidad, ese problema? Desde esa perspectiva, hay 3 formas de abordarla: por la problemática de una o varias disciplinas, por el paradigma que vas a utilizar o por la ontología o visión de la realidad que vas a asumir. Esto es una consideración, como van a ver, de carácter epistemológico. La metodología referida a cómo se plantea el problema como objeto de investigación, tenemos en primer lugar abordarlo desde el punto de vista de la problemática de la disciplina. Si eres sociólogo, tienes que abordar el problema con las categorías y los conceptos fundamentales de la sociología. Si es psicólogo, igualmente. Si estás en la política, igualmente. Antropología, en la pedagogía, en la comunicación, en la historia, etcétera, pues de la disciplina. Pero esto hay que estar consciente. Y si te vas a ir hacia una combinación de una problemática inter o transdisciplinaria, por supuesto vas a manejar las categorías de las disciplinas implicadas en el proceso de investigación. O señalar en la justificación que, centrado en tu problemática, vas a hacer vinculaciones con otras disciplinas que se van a utilizar para el planteamiento del problema. Vamos ahora por los paradigmas. Aquí es por las problemáticas, ahora por los paradigmas, es decir, por todas aquellas teorías que se usan como referencia, tanto teórica y metodológica, para abordar los problemas de la realidad. En ese sentido, podemos distinguir entre los paradigmas modernos y los paradigmas posmodernos. Dentro de los paradigmas modernos tenemos que sí el positivismo, el funcionalista, el neopositivista, el neofuncionalista, los marxistas, los sistémicos, los neomarxistas y otros paradigmas que han surgido en el desarrollo histórico, pues, de las ciencias sociales. En estos paradigmas hay algo en común, que la determinación estructural, histórica, contextual o institucional es lo más importante para explicar los problemas de la realidad. Aquí está la investigación cuantitativa, la investigación estructural o la investigación histórica. Por ejemplo, si vas a investigar problemas como la estabilidad de una nación, que es un hecho de carácter político, tú puedes tomar los paradigmas de la ciencia política que hacen énfasis en la organización de la estructura. Si esa estructura está bien organizada, si está bien ordenada, si tiene las normas y tiene los procedimientos adecuados, pues eso va a favor de la estabilidad. Pero si hay estructuras que no están completas, que están con problemas, entonces allí se va a generar el problema de la estabilidad de la nación. Eso es un ejemplo. Lo podemos estudiar también para el caso del rendimiento estudiantil, como lo he señalado anteriormente. La determinación estructural, por ejemplo, podría ser problemas de la familia. La familia es una institución. Si esa familia está con problemas, está desarticulada, lo más probable es que incida en el planteamiento del problema y entonces la combinación entre la estructura y el problema en sí te da la explicación. Luego tenemos los paradigmas posmodernos. Quiero decirle que no estoy tan de acuerdo con esta división, pero bueno,
Eso es lo que se estila en estos casos. Digo que no estoy de acuerdo porque estos paradigmas que voy a nombrar a continuación no están después de la modernidad, están surgiendo a tenor y en oposición a los paradigmas que están en la modernidad, solo que no tuvieron ese peso de carácter institucional, de reconocimiento institucional para su aplicación. Pero bueno, dejemos esa discusión por otro momento y veamos que los paradigmas postmodernos podrían ser el interaccionismo simbólico, que tiene su origen en la escuela de Chicago. Ya incluso a principios del siglo pasado ya andaba rondando esta perspectiva bajo la influencia del paradigma filosófico del pragmatismo. Muy bien. La etnometodología, que es una derivación también de la Escuela de Chicago, pero reconociendo también los aportes de Talcott Parsons, la etnología y la etnografía, aquí hay una diferencia, pero bueno, vamos a tomarlo en este momento como el estudio, ¿verdad?, de las razas originales, de las etnias originales, paradigma que se origina en el ámbito de la antropología. Luego tenemos el hermenéutico y el semántico. Esto tiene que ver con la interpretación de la realidad, la interpretación de la historia, la interpretación de documentos. Se parte del supuesto que lo manifestado en la historia tiene su razón de ser, su significado, y a esa búsqueda de significado es lo que se denomina el paradigma de la hermenéutica. Y en el caso de la semántica es porque parten del supuesto de que toda la realidad está compuesta por símbolos y hay que interpretar esos símbolos, buscarle su ordenamiento y tener una clara comprensión de la realidad. Y también hay otros que seguramente ustedes podrían utilizar. Miren, en estos paradigmas, la acción del sujeto o de los individuos implicados en el problema es lo más importante para explicar o comprender dichos problemas. Aquí está el origen de la investigación cualitativa. Piensen ustedes que en el primero de los paradigmas modernos, todos ellos hacen énfasis en la estructura para explicar. Aquí hacen énfasis en las vivencias, en las relaciones, en las vinculaciones, en la vida cotidiana de los actores implicados en el problema. Ahora, esto no quiere decir que están completamente separados estos dos, se pueden combinar, porque los problemas son estructurales y también son vivenciales al mismo tiempo. Claro, tú vas a seleccionar cuál de los dos o la combinación de los dos vas a utilizar en tu planteamiento y formulación del problema. Ahora, la parte 3. Si por X casualidad no estás claro en el uso de la problemática de la disciplina o todavía no te quieres meter ya de lleno con los paradigmas, tienes esta opción, que es la opción 3 de la metodología referida a cómo plantear el problema como objeto de investigación. Aquí tenemos que tú puedes abordar el problema de manera fenoménica causal. Tú tienes un problema de la realidad, pongamos las migraciones o el bajo rendimiento estudiantil o la falta de productividad en una empresa. Tú puedes hacer una explicación con variables, indicadores, dimensiones. Eso es lo que se llama fenoménico causal. Generalmente es la que más se utiliza en la investigación de tesis de grado. También están las categorías de función, donde el investigador, bajo digamos, el paradigma organicista o biológico, de ver la realidad como un organismo biológico, tú vas a estudiar ese problema, en qué institución y
cómo está el papel que desempeña esta institución en la integración de todo el sistema de la realidad. Luego tenemos la sistémica o estructural. Esta es un poco más completa porque es el entendimiento bajo la teoría general de sistemas que generó Bentalanffy, y no es más que tratar de estudiar el problema en un contexto, pongamos una institución. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer allí? Estudiar la influencia, la repercusión que tiene el contexto o las instituciones del contexto o los fenómenos de un contexto en el sistema, problema que estás investigando. Estás investigando el rendimiento estudiantil, esa es la institución. Entonces vas a estudiar cómo incide que si las políticas del Estado, que si de la familia, que si la convivencia vecinal, que estén incidiendo en ese problema sistémico. Y luego estudiar cómo impacta este problema sistémico en el contexto donde estás presente, qué efectos positivos o negativos, generalmente son negativos porque son problemas, está generando en el contexto. Puedes también investigar el problema desde el punto de vista histórico. Te interesa en qué momento aparece el problema que tú estás investigando y cómo ha venido evolucionando hasta el día de hoy. Inclusive puedes tomar la perspectiva hacia el cual se va a orientar ese problema. Bueno, luego ahora tenemos las investigaciones holísticas, un poco bajo la influencia del sistémico estructural, del funcional, porque es la visión global del problema, es contextualizar el problema también en una totalidad. El problema, por ejemplo, de la migración no es un problema de una familia, es un problema de una sociedad, de un Estado. Y luego ahora se une la perspectiva compleja, un poco visto más esos problemas en procesos dinámicos de interacción, de conflicto, en dialéctica en términos generales. La diferencia con el holístico es que el holístico trata de investigar la totalidad donde está inscrito el problema, pero la compleja se va a orientar más hacia el estudio de la trama, de los factores, de los procesos, de las instituciones que están implicadas en el problema que estás investigando. Ahora bien, finalmente tenemos la perspectiva vivencial, o desde la acción o desde las relaciones o vínculos humanos, que es la que estábamos relacionándolo con el paradigma posmoderno de la investigación cualitativa. Bueno, teniendo esta visión de cómo vas a abordar el problema, todos son válidas, solo que tienes que en el marco teórico decir cuál es el fundamento de esto, o en el marco metodológico, cuando esté señalando lo que corresponda a la naturaleza de la investigación, tú dices, bueno, desde el punto de vista epistemológico y teórico estamos abordando estas categorías a partir de tal paradigma. Y ahí sí haces la conexión con los paradigmas. Entonces puedes usar una de ellas, una combinación de 2 o 3, y esto es completamente válido siempre y cuando, como acabo de decir, están debidamente fundamentadas en el marco teórico de la investigación. Vamos a ir a las recomendaciones metodológicas. La metodología es como la estrategia general de investigación. Vamos a ver qué estrategia podemos recomendarles pues, para que hagas un buen planteamiento y formulación de tu problema de investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es un diagnóstico en términos exploratorio, descriptivo o analítico de la situación del problema. Generalmente hay como cierta ingenuidad en el planteamiento del problema, cuando el planteamiento del problema es un primer informe científico de la situación. Pero hay que tomar en cuenta si es exploratorio, descriptivo o analítico, porque las tres te van a llevar a
direcciones diferentes en esa estrategia de investigación. El planteamiento exploratorio es un conocimiento muy general del tema, sin referencias, sin apoyo o con muy pocos apoyos bibliográficos o empíricos. Si el problema es totalmente nuevo que estás investigando, el estudio exploratorio es importante. O si en el nivel educativo donde tú estás estudiando y realizando la tesis, te admite en esto como planteamiento exploratorio, porque acordemos que la tesis es una escala de la formación del investigador científico. No es todo lo que tú vas a hacer en una tesis de lo que representa la investigación científica. Son pasos sucesivos en tu formación. Entonces un planteamiento puede ser exploratorio, no hay problema. El planteamiento descriptivo es un poco más avanzado que el exploratorio porque es un conocimiento más ordenado en base a características y propiedades del problema de la realidad, pero sin buscar ni causas ni relaciones. Es como una fotografía del problema que estás investigando. Generalmente aquí se recurre mucho a las estadísticas disponibles para hacer el planteamiento del problema. Generalmente se va clasificando la información, ¿verdad?, de lo que tú vas investigando, vas aclarando cuáles son las variables que vas a estar estudiando, sus dimensiones o sus indicadores. El planteamiento analítico explicativo, a mi modo de ver, es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque está sustentado en datos de la experiencia como declaraciones, entrevistas iniciales a los actores implicados, esta es la vía empirista, o está sustentado en artículos de textos científicos, esta es la vía racionalista, pero que todavía no son una base explicativa fuerte del problema investigado. Es lo que hemos denominado un planteamiento analítico porque está buscando relaciones, pero esa búsqueda son preliminares, coyunturales, iniciales, no hay certezas todavía. Ahora bien, para plantear el problema de investigación, yo recomiendo la técnica del embudo. Es un triángulo, ¿verdad?, en la cúspide hasta llegar a la base, y se recomienda planteando el problema según lo señalado por las instituciones internacionales. Puede ser la ONU, la OEA, la UNESCO, la OIT, etc. Por ejemplo, si estás investigando el problema educativo del bajo rendimiento, tú llamas la atención de que es de acuerdo a la UNESCO, que es las organizaciones de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ha tomado pauta en este problema que se vuelve a nivel mundial. Y eso le da relevancia a tu investigación. Contextualiza el problema, no solamente a nivel pues, de un problema doméstico que quieras investigar, sino que tiene una cobertura internacional y mundial y que esto es importante para tu investigación. Y vas bajando, ¿verdad? Vas buscando unas consideraciones a nivel nacional o regional hasta llegar, pues, si quieres investigarlo a nivel micro también, se hace a nivel local siempre que se abarque este nivel en la investigación. Entonces esto es muy importante porque le da fuerza. Cuando tú dices 2 o 3 instituciones que están alrededor en la búsqueda también de ese problema, te pone a ti también a esa escala de carácter internacional y lo vas bajando, ¿verdad? Nacional, si te vas a dedicar a un país en particular, por ejemplo, que si Venezuela o España o Estados Unidos, entonces ahí vas a buscar los datos, algunas entrevistas relacionadas con ese tema. Y si lo tienes a nivel local, porque hay problemas muy específicos, muy urgentes allí, entonces igualmente hace la misma operación. Los términos en el planteamiento del problema.
es que hay que plantear el problema en términos de cómo está la situación del problema y cómo se explica según los actores implicados directa o indirectamente. Se consigue, como ya hemos repetido, en declaraciones de prensa, entrevistas informales que puedas hacer, según las instituciones involucradas, como también acabo de señalar con la UNESCO, con la OEA, según algunos autores recientes especialmente, si les han hecho entrevistas por los medios de comunicación. Y finalmente, por las estadísticas disponibles. Por eso es que señalo yo que es más importante el planteamiento del problema desde el punto de vista analítico, porque es más consistente tanto en lo empírico como en lo racional, aunque todavía sea de carácter provisional o coyuntural el planteamiento del problema. Y es lógico porque el planteamiento del problema indica que hay una situación problema, hay muchas preguntas que resolver, pero que están todavía en expectativa, son esa etapa, por eso se le llama planteamiento y formulación del problema de investigación. Ahora bien, para saltar del planteamiento del problema a la formulación del problema, es necesario que esa información que ya has compilado tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista racionalista, tienes que ver cuáles son las fortalezas de esa información y cuáles son las debilidades. ¿Por qué? Porque es en las debilidades donde aparece la formulación del problema. En toda la información compilada es necesario analizar la fortaleza entonces y debilidades en la descripción y explicación del problema y sobre las debilidades hacer, como acabo de señalar, la formulación del problema. Y como he venido insistiendo, porque a veces se angustia el tesista, estará bien, estará mal, tiene que tomar conciencia que el planteamiento será siempre coyuntural, es decir, en el momento que ocurre o está ocurriendo el problema. Y es provisional porque no hay certezas, no hay evidencias que soporten adecuadamente ese nivel de investigación. Esto, digamos, para saltar a la formulación del problema. Si de lo que se ha investigado, por ejemplo, que el bajo rendimiento estudiantil es producto del deterioro de la familia y hasta ahí queda y no se investiga más las condiciones de ese deterioro, hay una debilidad. Entonces tú plantearías el problema hacia esa debilidad de lo que estás observando en ese momento. Y bueno, recomendaciones finales, recomendaciones para redactar el planteamiento del problema. No confundir el proceso de la realización del planteamiento y formulación del problema con la redacción del capítulo, el cual contiene planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la justificación, la delimitación en el espacio y en el tiempo. Los estudiantes quieren de una vez agarrar, ponerse a escribir el planteamiento del problema. No, esa es la etapa final. Hay que pasar por un proceso de investigación previo, preliminar. Primero se indaga sobre el terreno, se van haciendo las fichas, los registros, las carpetas. Poco a poco se va haciendo el diagnóstico del problema, más la formulación del mismo junto con los objetivos, la justificación y la delimitación. Al conocer bien la situación del problema y el resto de los puntos que acabo de señalar, se pasa entonces a la redacción del capítulo 1 de la tesis, que contiene los puntos anteriores. Ahí es donde ya tú puedes, con conocimiento de causa, escribir en tu lacto o en tu cuaderno, pues, el planteamiento y formulación del problema. Bueno, estas son, digamos, las recomendaciones epistemológicas y metodológicas para hacer un buen planteamiento y formulación de problemas. Yo estoy asesorando proyectos de investigación, tesis de grado, estamos completamente a las órdenes de ustedes. Estoy residenciado aquí en Madrid, España.
Mi correo electrónico es evaristomendez22@gmail.com. Y podrán ver otros videos relacionados con esto en mi canal de YouTube. Y bueno, si te gustó, dale like, dale suscribir, que te mantendremos informados de lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias y nos mantenemos en contacto para seguir profundizando pues en el arte y la ciencia de la investigación científica. Muchas gracias y hasta la próxima.